Seguramente has escuchado muchas veces que para observar tal o cual efecto cuántico o registrar alguna propiedad que va más allá de la física clásica o escolar, es necesario bajar la temperatura del sistema hasta valores cercanos al cero absoluto, o al menos acercarse a esos valores. Como antes, mi nombre es Yuri Trifonov. Y hoy vamos a intentar entender de qué manera la baja temperatura, desde el punto de vista físico, influye en la capacidad de observar efectos, fenómenos, parámetros y muchas otras cosas interesantes e incluso, diría yo, poco convencionales para la percepción clásica. Para comprender la razón de este comportamiento tan específico de un sistema en el cero absoluto, primero hay que entender qué sucede con el sistema al disminuir la temperatura. Aquí es necesario recurrir a fenómenos como la energía interna, el movimiento térmico y, en general, entender los parámetros termodinámicos. Recordemos qué es la temperatura desde el punto de vista de la física clásica. De hecho, no sería incorrecto decir que la temperatura es una medida de la energía cinética de ese sistema. De hecho, la temperatura es una característica indirecta o, mejor dicho, directa de cuán intensamente se mueven las partículas dentro de un cuerpo o sistema considerado. Si las partículas se mueven rápido, si las partículas están constantemente pulsando y se encuentran en un movimiento continuo y caótico o, bueno, ordenado, eso no es tan importante. Entonces podemos afirmar con seguridad que el sistema tiene una alta energía y por lo tanto una temperatura elevada. De hecho, calentar una sartén en una estufa de gas es un proceso de aumento de la intensidad del movimiento de las partículas dentro de esa sartén. Y la temperatura, en este caso, es precisamente la característica y el indicador de cuán intensamente se mueven esas partículas. Esto es evidente por lo que acabamos de decir. ¿Y qué sucede si la temperatura del sistema disminuye? Aquí, en general, también es bastante evidente, según las leyes estándar, que la intensidad del movimiento de las partículas disminuye. Cuanto más enfriamos el sistema, menos energía térmica tiene y menos intensamente se mueven las partículas en él. De nuevo, no les he dicho nada fundamentalmente nuevo. Ahora volvamos a lo que llamamos el cero absoluto. El cero absoluto, en la comprensión de la física, es una característica límite en la que desaparecen todos los movimientos térmicos. A este parámetro a menudo se le llama la muerte térmica, a veces incluso la muerte térmica del universo. Al alcanzar esta barrera, se puede decir con certeza que todas las partículas dentro del cuerpo dejan de moverse. Las partículas dejan de moverse, por lo tanto no hay temperatura, por lo tanto toda la energía del sistema ha sido retirada, toda la energía térmica del sistema, y por eso el sistema se encuentra en equilibrio absoluto. No hay oscilaciones térmicas estándar, no hay nada, todo se detiene. Es algo así como, no sé, una especie de anabiosis o algo parecido. Las partículas se encuentran en un estado tan complejo que casi no se pueden describir salvo como un punto. Y por cierto, hablaremos de esto un poco más adelante. Bueno, entonces, cuando alcanzamos la temperatura del cero absoluto, no podemos hablar de movimiento térmico. Esto significa que, si no observamos el movimiento térmico, este no puede interferir con nosotros. Seguro has oído que para que una computadora cuántica funcione, aunque muchos duden que existan, se requieren temperaturas bajísimas. Como siempre, el indicador ideal es el cero absoluto. Pero, como recordamos, alcanzar valores absolutos en laboratorio, por decirlo suavemente, no es sencillo. Por eso, en los ejemplos que vamos a analizar, asumiremos que la temperatura está cerca de los valores absolutos, aunque no sea el límite. Por cierto, luego comentaré más sobre esto en el canal de Telegram. Hay que comprobar si realmente se alcanzó el cero absoluto en condiciones de laboratorio. Ese mismo qubit, ese mismo, digamos, procesador cuántico, funciona gracias a que podemos observar fenómenos cuánticos en nuestro mundo macroscópico. Recuerden que antes les mencioné que hay que prestar atención al hecho de que el sistema nos dificulta las cosas. Así que imaginemos un fenómeno interesante. Existe un fenómeno extraño, complejo, pequeño, difícil de observar y que no es energéticamente eficiente. Por ejemplo, imaginemos un colchón compuesto por una gran cantidad de resortes, donde hay un pequeño resorte que también vibra, y entonces empezamos a comprimir ese colchón. Todos los resortes se comprimen con cierta intensidad, con cierta fuerza de compresión, y tienen cierta elasticidad. Al mismo tiempo, el pequeño resorte vibra, supongamos, en contrafase con este movimiento.
Y el sistema al parecer permite todo esto. Pero teniendo en cuenta que en algún momento puede ocurrir una presión espontánea sobre ese resorte, que en algún momento ese resorte se enganche con algo, etcétera, lo más probable es que empiece a oscilar junto con todo el sistema. Y esta compresión del colchón grande probablemente llevará a que comprimamos en esa misma dirección nuestro pequeño resorte. Aunque teóricamente es posible que entre estos resortes del colchón, en algún lugar, un pequeño resorte comience a oscilar de esta manera. Y ahora observemos cualquier macrosistema. Cualquier macrosistema, ni al menos en lo que respecta a la termodinámica, está organizado más o menos como un colchón. Las partículas oscilan alrededor de ciertos puntos de equilibrio. Algunas partículas incluso viajan por todo el sistema. Y existen esos desafortunados fenómenos cuánticos que prácticamente no se observan en el mundo macroscópico. Los efectos del mundo macroscópico, los efectos de la física clásica como la inercia, la capacidad calorífica y todo lo demás que estudiamos en la escuela, de una u otra manera impiden la manifestación de las propiedades cuánticas. Y ahora imaginemos que en un sistema termodinámico común existe un parámetro extraño, pequeño y difícil de observar. Así nunca lo veremos simplemente. O simplemente será opacado por los fenómenos macroscópicos que se observan. Por eso cuando hablamos de computadoras cuánticas, tiene sentido discutirlas solo en el contexto de bajas temperaturas. Cuando la temperatura del sistema se reduce, podemos mantener ese estado cuántico inestable. Según la teoría, esto se organiza allí de manera sencilla. Nuestro qubit está precisamente en un estado de equilibrio, en una superposición cuántica. La superposición cuántica es un fenómeno estadístico donde el sistema tiene todos los estados posibles a la vez, con distintas probabilidades. Para hallar el estado deseado, realizamos mediciones. Las mediciones, gracias a la acción de la ley del observador, el efecto del observador, sobre el cual por supuesto ya hicimos un video que aparecerá por aquí en las sugerencias o estará disponible mediante un enlace, deben de una u otra manera, y aquí hay un punto muy interesante que es polémico, poco claro y siempre genera muchas discusiones, pero el efecto del observador, de una forma u otra, debe influir en el sistema, y el sistema debe pasar a uno u otro estado. Dejemos de lado por ahora esas complejas reflexiones abordadas en los videos anteriores referenciados, y no pensemos en por qué el efecto del observador influye en algo en el sistema, cómo ocurre esto, qué hace el observador y si la opción es verdaderamente aleatoria, aunque en mi opinión, como ya he dicho muchas veces, no se puede considerar así. Y todo esto en realidad no tiene relación con la cuestión en sí. Vamos a centrarnos precisamente en los fenómenos cuánticos. De hecho, para que el cálculo cuántico esté completo, es necesario que se produzca el efecto del observador. Pero si el estado de superposición cuántica del sistema se destruye, entonces no tendremos nada que medir. Y la superposición cuántica es un estado muy peculiar, inestable y poco duradero, que es muy difícil de mantener. Precisamente por esta razón, cuando hablamos de la superposición cuántica, necesitamos que nada más la perturbe. Por eso intentamos alcanzar la temperatura del cero absoluto o una temperatura cercana a esta para que el computador cuántico funcione. Y por cierto, este es precisamente uno de los principales y más difíciles obstáculos que hay que superar para que los ordenadores cuánticos estén disponibles para el público en general, para que estén disponibles para nosotros en casa, porque ahora mismo se observa una cosa muy interesante. En nuestro canal, como creo que saben, tenemos una sección llamada Computadora Cuántica, también está en Telegram. Y allí hemos analizado muchas veces fotografías de los llamados procesadores cuánticos existentes y hemos visto que, en esencia, el procesador de un ordenador cuántico se diferencia del convencional en que es un poco más grande. Y todo lo demás, esas enormes salas completas, todo eso es, en términos generales, el sistema de soporte vital de ese procesador. Y de hecho, el procesador no funcionará si no se crea una temperatura baja. El movimiento térmico de las partículas interfiere directamente con los fenómenos cuánticos. ¿Qué hay que hacer para eliminar el movimiento térmico de las partículas? De lo que acabamos de decir un poco más arriba, se deduce directamente que hay que frenar ese movimiento. Afortunadamente entendemos cómo frenar el movimiento de las partículas que aún se encuentran en el nivel microscópico y que pueden detenerse extrayendo energía de este sistema. La extracción de energía de este sistema es de hecho la disminución de la temperatura del sistema. Y cuanto más baja sea la temperatura del sistema, como se deduce de lo que ya hemos mencionado, menos intenso será el movimiento de las partículas
que forman parte de este sistema. Cuando el sistema se detiene, ese mismo ejemplo del colchón que discutimos un poco antes, podemos considerarlo como la posibilidad de movimiento de esos pequeños resortes cuánticos que pueden manifestar su verdadera naturaleza. Algo similar ocurre en una computadora cuántica. De manera similar ocurre al observar uno u otro fenómeno cuántico. Si no hay interferencias, el sistema cuántico funciona. Ahora, respecto a una observación interesante que queríamos señalar, hace relativamente poco se realizaron investigaciones que finalmente lograron capturar el fenómeno de este dualismo onda-corpúsculo. Aunque quizás sea más apropiado hablar del fenómeno de la naturaleza ondulatoria de las partículas, pues es casi sinónimo y la naturaleza ondulatoria de las partículas es un concepto más amplio. Aquí hay una serie de fotografías que les mostraré ahora que fueron tomadas observando el sistema al pasar a sus estados de mínima energía. Lo que ven en la pantalla son átomos de litio, fotografiando este sistema muchas veces sin que ningún fenómeno de la física clásica afecte al sistema. Las oscilaciones que observamos son la manifestación de la naturaleza ondulatoria de la partícula. Como esta naturaleza es un fenómeno cuántico, es fácil de suprimir. De hecho, de manera indirecta, aunque se le pueda buscar algún pero, observamos que la partícula se comporta más o menos como una onda. Especialmente al ver cierta distribución estadística, entendemos que en lugar de ver un punto vemos una sinusoide. Y esas fotografías que vieron un poco más arriba, mírenlas de nuevo, nos muestran que los puntos se transforman en algo que ilustra cierto estado de onda. En otras palabras, observamos el estado de dualidad onda-corpúsculo. Y dicho en un lenguaje más simple y apropiado aquí, observamos que las partículas manifiestan propiedades ondulatorias. O estamos observando la naturaleza ondulatoria de las partículas. Yo propongo partir ahora únicamente de la idea de que cualquier partícula a nivel cuántico es una onda, y la naturaleza ondulatoria de las partículas, bajo ciertas condiciones, manifiesta propiedades características de los fenómenos clásicos. Y estas fotografías, estas mediciones permiten suponer que, muy probablemente, estamos en lo cierto con estas suposiciones. Y, hasta donde yo sé, este experimento se considera casi uno de los primeros que permitió realmente capturar y observar esto en condiciones de laboratorio como estas. Estarán de acuerdo en que esto es muy interesante, y lo más importante, es muy relevante. La naturaleza ondulatoria es una propiedad cuántica, y para poder observar la naturaleza ondulatoria en el sistema nada debe interferir. Por eso optamos por el camino más sencillo. Privamos al sistema de su energía térmica, de modo que la partícula no manifestaba sus propiedades termodinámicas, técnicamente hablando. Vale la pena recordar cosas tan interesantes como la superfluidez. Hay un artículo sobre esto, con el enlace en la descripción para que puedan recordar de qué se trata. Indirectamente, esto es la superación de una barrera potencial que la partícula no debería poder cruzar. Esto es un fenómeno puramente cuántico, y en el mundo de la física clásica, de la mecánica clásica, no deberíamos observar algo así, pero lo observamos. Sigamos. La superconductividad es el fenómeno de la pérdida total de resistencia en un conductor. Podríamos intentar usar la mecánica clásica para explicarlo, pero la superconductividad es un fenómeno puramente cuántico que consiste básicamente en que el conductor ha perdido por completo cualquier tipo de fricción interna. Esto es interesante porque la resistencia es inseparable de cualquier macrosistema. Una computadora cuántica funciona a bajas temperaturas, y cualquier fenómeno cuántico, como el efecto del observador, la posición cuántica y otros, ocurre sin interferencia de fenómenos macroscópicos. Y aquí observamos por qué sucede esto. Vimos que la partícula, que debería haberse detenido por completo, se comporta como un punto y manifiesta aquellas propiedades que, por así decirlo, le han sido otorgadas. Suena un poco extraño, pero sin embargo es así. De hecho, el sistema se comporta tal como lo describe la matemática. El sistema real se comporta como debería hacerlo una onda, aunque físicamente las partículas estén en reposo. Esto es importante y definitivamente vale la pena prestarle atención. De todo lo que hemos dicho se deduce directamente la respuesta a la pregunta de por qué, que es el tema central del video. La razón es simple: no debemos permitir que los fenómenos macroscópicos interfieran, pues no deben destruir la superposición cuántica, obstaculizar el efecto del observador o impedir la levitación magnética.
No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Los likes son muy importantes tanto para la promoción del proyecto como para mí. Cuantos más likes haya, más espectadores ven mis videos y más personas descubren que la física en realidad es algo mucho más interesante de lo que intentan enseñarnos en la escuela y cosas por el estilo. Además, simplemente me alegra que valoren mi trabajo y le den like. Hasta la próxima. Les deseo todo lo mejor a todos. Adiós.